Para mí el trabajo, yo creo que para cualquiera, el trabajo intelectual implica riesgos. Entonces estoy tomando riesgos hoy al tratar, es la primera vez que voy a tratar de decir en público algo que me está dando vueltas en la cabeza sobre el futuro de la red, de la web, del mundo en el cual estamos. Lo voy a hacer al final y lo voy a hacer con una técnica de presentación diferente, también experimental. Vamos a empezar por algunas slides de PowerPoint clásicas, algunas referencias. Hay demasiadas, tendré que ir rápido. Hay algunos apuntes para quienes quieran. La idea es tratar de tomar, yo dividí esto en tres partes, elementos básicos sobre las redes. Creo que hay algunas cosas, yo no hablo de redes sociales hoy porque todo el mundo está hablando de redes sociales, pero tratar de recordar algunos elementos de la ciencia de las redes o algunos elementos básicos, tampoco es la ciencia. Después pasar a algunas cosas que estamos viendo en el mundo de la política. Yo creo que el gran acontecimiento de los 2 últimos años es la introducción de las tecnologías de la información en la política, y después trataremos de ver algunos elementos sobre el futuro. Entonces, primero, algunos elementos sobre la ciencia de las redes. Yo creo básicamente que lo que más me interesa es que nos invita a pensar de manera diferente. Eso era. Entonces, digamos en términos de imágenes, eso es la manera clásica de ver el mundo. Lo que tenemos que ver es que esa manera clásica corresponde también a escritura social. Básicamente estoy hablando del universo de las organizaciones y de las jerárquicas y de la forma de pensar lineal. Pero han surgido las redes, se están desarrollando y hoy en día son, por una parte, una manera diferente de mirar al mundo, y por otra parte tenemos que darle mucha importancia porque han encontrado, gracias a las tecnologías de la información, nuevos principios de efectividad sobre los cuales trataré de hablar. Básicamente en la red estamos usando el correo electrónico, los blogs, las redes sociales, los tweets, etcétera, que decir, lo que más nos interesa es la forma de comunicación horizontal que estamos viendo más por ahí que en esta. Y las empresas más exitosas de la red, todas funcionan sobre principios de red. Amazon, Google, Facebook, Twitter, para hablar de las más recientes, de las más exitosas hoy. Ahora bien, en el mundo real las redes están tomando una importancia considerable. Por ejemplo, yo creo que no se entiende lo que pasó en Irak y en Afganistán sin distinguir entre organización tradicional y red, sin distinguir entre Estado-nación y organización en red. Lo que hicieron los Estados Unidos al atacar Irak, no sabían atacar una red, entonces atacaron un Estado-nación y transformaron sus enemigos potenciales, que no eran tanto en Irak, en organización en red, y tuvieron que organizarse en red ellos mismos para poder luchar de manera más eficiente. Es una de las lecturas de la guerra en Irak y en Afganistán, el hecho que las fuerzas militares de Estados Unidos, hoy de la OTAN, se estén organizando cada vez más en redes, con tropas especiales organizadas en redes, pequeñas unidades diseminadas y distribuidas en el territorio, y una relación mucho más ágil entre las unidades en el campo y la aviación, por ejemplo, o cosas así. Otro punto que a mí me parece absolutamente esencial entender, el H1N1 no es tan viejo, es que en las epidemias la contagión tiene una topología de red. Esta imagen, por ejemplo, esta imagen es una imagen que viene del SARS. ¿Cómo se dice SARS? Nunca sé. No, era antes de la gripe aviaria. Pero lo que era interesante es ver que cuando hay una contaminación, esto es como era un hospital. Y entonces la mejor manera de luchar contra esta forma de gripe, dado el tiempo de incubación, era cerrar el hospital
para cerrar la fuente de contaminación. Y de manera diferente, por ejemplo en México con H1N1, pues se cerraron los espacios públicos que son espacios de contaminación. Entonces hoy en día, para entender una epidemia hay que entender el funcionamiento de red. Hace falta una red para luchar contra una red, y entonces son redes de científicos que se ponen de acuerdo y que trabajan juntos, que consiguen producir los elementos, las vacunas y los elementos para luchar. Y lo de la epidemia es tan increíble que hoy en día se habla de un estudio publicado en New England Journal of Medicine en el 2007 sobre la obesidad como una epidemia. Hicieron un estudio sobre 12.000 personas en 30 años y descubrieron que la gente que tenía más probabilidad de ser obesa tenía amigos que eran obesos aunque vivieran a 100 kilómetros de donde ellos viven. Entonces, en vez de estudiar la gente, se trata de estudiar las relaciones. Ya que estamos aquí en un espacio donde le dan mucha importancia a los negocios, con razón, no voy a meterme, no soy una persona de negocios, pero nada más recuerdo la importancia de las redes en Silicon Valley, donde básicamente hay tres fuentes de éxito, que son las relaciones entre universidades, capitales de riesgo y dinero del Estado, pero las redes son absolutamente esenciales. La gente se encuentra, por ejemplo, el caso clásico, pero yo encontré gente que me contó que así habían creado su Google Voice. Se creó a partir de Grand Central, y los dos tipos que crearon Grand Central se habían encontrado, no me acuerdo la verdad, sí, llevando sus hijos a jugar fútbol, soccer, quiere decir la buena, o sí llevando la ropa a lavar en la lavandería y esperando que la ropa se lave. Pero hay todo un tejido de restaurantes, de clubes sociales, de relaciones de padres de familia, etcétera, que contribuyen a la existencia de redes que son muy intensas y que hace que todavía es interesante estar en Silicon Valley por la densidad de relaciones entre gente que tiene dinero, gente que tiene idea. Lo que pasa con las redes, hay dos lógicas. Todo eso es relativamente conocido, pero yo pienso, para lo que vamos a tratar de ver al final, que es importante recordarlo. Las redes crecen muy rápido. Hay dos leyes fundamentales, una que es conocida, que es la ley de Metcalfe. El valor de una red es proporcional al cuadrado del número de puntos conectados, y en la imagen clásicamente dada es la noción del fax. Si tengo un fax no sirve para nada, si hay dos ya es más interesante, y con el número de fax conectados entonces aumenta el valor del uso del fax. Y yo, por ejemplo, cuando empecé a usar correo electrónico no me servía de nada, porque hace 15 años nadie usaba correo electrónico, pero hoy en día sí sirve. Y hay otra ley mucho menos conocida y más importante hoy todavía, creo yo. Ley es en el sentido, no son leyes en el sentido duro de la palabra, son aforismos o algo así. La ley de Reed, que dice que una red técnica que permite la formación de grupos de comunicación crea un valor que aumenta exponencialmente con el crecimiento del número de gente conectado. Dicho de otra manera, me parece más sencillo decir la dimensión social multiplica el valor de la infraestructura tecnológica, y eso es lo que tenemos que entender, porque no es solamente un problema de conexión a la red, es un problema de red conectada, de gente conectada a esa red y de la gente conectada entre sí, que puede de cierta manera beneficiarse o sufrir, eso es otra discusión, de las conexiones. De las redes hay que decir obviamente que siempre han existido, pero no sé si se ve bien las flechitas. Yo creo que eso es otra forma de mostrar lo que traté de mostrar con las primeras imágenes con la pirámide. Hace tiempo las jerarquías
eran más eficientes que las redes, a pesar de que las redes existieran, porque la velocidad de comunicación que permitían las jerarquías era mayor. En efecto, se podía mandar una información desde un punto de la periferia al centro, y el centro después daba órdenes e instrucciones, y entonces así será muy eficiente. Pero hoy en día, como las TICs permiten que todos los puntos estén conectados entre sí, hay una comunicación horizontal y se puede ganar mucho tiempo gracias a eso. De esta manera, las redes están ganando en eficiencia. ¿Qué pasó? ¿Por qué no quiere? La tecnología. El impacto de las TIC sobre las redes me parece requerir un poco de complementos. La celeridad en la respuesta que acabo de mencionar se transforma en una flexibilidad de las organizaciones y en su capacidad de organización. Y esto le da mucha fuerza a los chicos que no necesariamente tenían antes. Yo tomo como ejemplo muchas veces la migración. La foto que ven abajo, a la derecha aquí, es una foto de migrantes mexicanos cruzando de una vez los carriles que llevan del otro lado de la frontera. Se agrupaban de repente en el lado mexicano de la frontera. Eso lo hicieron mucho antes del 2000. No hacían falta tener ciencia de las redes, y entonces se agrupaban, cruzaban todos juntos y se dispersaban del otro lado, y la policía se tomó mucho tiempo para conseguir controlar eso. La capacidad de agrupar, lo vamos a ver en un minuto, y de dispersarse le da fuerza a las redes. De otra manera podemos tomar las protestas en Irán como un caso de organización de los chicos y de los débiles, pero nunca podemos olvidarnos que los poderosos pueden utilizar las redes. Yo volveré sobre esto, y también las usas por una parte en el campo de la represión, que es lo que hace el Estado en Irán, pero también, por ejemplo, de manera, ustedes calificarán como lo quieran, las boinas verdes de Estados Unidos y algunas tropas de Inglaterra, de la OTAN, en fin, de los países europeos, funcionan en red con una gran autonomía de decisión a nivel de cada soldado, y con esto pueden ser más eficientes. Una cosa que les interesa a ustedes y que no sé si es muy conocida la empresa Lianfeng. ¿Quién conoce la empresa Lianfeng? Lianfeng es una de las empresas de mayor crecimiento en el último siglo, en fin, no sé. Fue creada hace un siglo. Es una empresa de Hong Kong hoy que no existe como empresa, sino es una plataforma donde se conectan gente que produce cosas y gente que vende cosas. Y entonces es una noción de empresa en plataforma. Es una empresa en red, donde prácticamente no tiene herramientas propias que no sean digitales. Conecta a productores y a vendedores. Dentro de las características, yo hablé de principios de efectividad de las redes. Los dos más importantes son el hecho que funcionan sin jefes, el caso de la migración que yo mostré, o el caso del grupo de lucha. Hay muchos casos, pero del grupo de lucha contra las minas terrestres, que ganó el premio Nobel hace unos años. No tienen sede, no tienen jefe y pueden hacer cosas, tienen cierta eficacia. Y en este tipo de organización, las conexiones, quiere decir, quién tiene más conexiones, es más importante que la posición jerárquica. Otra cosa fundamental que acabamos de ver con el ejemplo de la migración, la capacidad de enjambrar, que es swarming. No sé si se aplica bien en español, en francés no funciona mucho, pero swarming es un término que tenemos que entender, y la noción reunirse y dispersarse es lo que tenemos que entender, y pueden usar
enjambrar u otra cosa si quieren. Yo creo que dentro de las propiedades hay que darle importancia y eso me parece muy importante porque es diferente de lo que pasaba antes. Hay más espacio, por todo lo que acabamos de ver, para la heterogeneidad, para la autoorganización y para la adaptabilidad. Y hay una cosa que no se dice mucho, pero que tiene interés y lo vamos a volver a ver en la política, lo que llamo el cuento cuenta. En inglés es The Story Matters. Y entonces el cuento cuenta, ¿por qué? Porque mantiene la gente agrupada. Bin Laden hoy en día tiene relación con su gente a través de sus videos y de las historias que cuenta. La gente tiene mucha autonomía, pero se siente agrupada, identificada con un cuento, con algo, con alguien. Y si tomamos la campaña de Obama contra McCain, pues lo que ganó es el mejor cuento, es el cuento de Hope. Y toda la lucha que acabamos de ver sobre la ley sanitaria fue una lucha de cuentos. Y uno de los grandes especialistas de la lucha de la net war, de la guerra de redes, dice dos cosas. La batalla de la historia cuenta más que la historia de la batalla, y la mejor historia vale más que la bomba de mejor tamaño. Y si ustedes miran lo que pasa en el Medio Oriente y en la confrontación con Al-Qaeda y ese grupo de organizaciones, una de las cosas que ha cambiado es la percepción en Irak de que Al-Qaeda estaba destruyendo a muchos iraquíes. Quiere decir, la historia de estamos atacando a Estados Unidos, el enemigo del pueblo árabe, fue invertida en están destruyendo a los árabes. En fin, eso es un campo de batalla y es el campo de batalla de la historia. Lo que me parece importante a manera de conclusión de esta parte es que si bien ahí se puede favorecer adaptabilidad, emergencia, el funcionamiento sin jefes y todo eso es democratización y nos gusta mucho, no podemos negar, tenemos que, las organizaciones poderosas, jerárquicas, pueden usar la organización en red de manera mixta, pero implica renunciar al control. Y entonces, en las empresas en particular, entender que se puede conectar a redes sociales, pero que para hacerlo bien hay que renunciar al control, es uno de los puntos más difíciles y más interesantes, uno de los retos más grandes. Yo quiero pasar ahora a la segunda parte de mis tres tiempos y lo que es participación, tecnología y política. Y primero, digamos, explicar la noción de Particípolis, es una palabra que acuñé y que es la ciudad que se organiza alrededor de la participación de todos. Entonces, hay redes, es una nueva forma de organización con algunos elementos que acabamos de ver y esto está llegando a la política. La primera cosa que tenemos que entender en esta materia, y yo creo que esa imagen representa bien, el panóptico es la imagen de la modernidad acuñada o tomada por Jeremy Bentham y retomada por Foucault. La noción fundamental es la eficacia de la modernidad, un poco lo que decía de la pirámide, pero aplicada a la cárcel, universo fundamental, es que un guardia en el centro puede mirar lo que pasa en las celdas y entonces puede controlar muchísima gente. Lo que pasa es que hoy en día, gracias al hecho que todos tenemos teléfonos celulares, muchos con cámaras y muchos con capacidad de mandar tweets y de mandar Tiscar es la campeona del mundo del tweet y de mandar información a mucha gente. Entonces es que el panóptico se está invirtiendo y la gente puede desde aquí
mirar lo que está pasando en el centro. Entonces, por ejemplo, yo quisiera nada más mencionar algunos sitios de vigilancia de los poderes. News Trust, que es una cosa que vigila a los periodistas. Open Secrets, que dice quién participa, con qué dinero a la campaña de qué partido en Estados Unidos. Y después, como pueden ver, cómo se vigila a los profesores, a los abogados, a los alcaldes, y el más divertido de todo es Rate My Cop, que le vigila cómo se comportan los policías, les dan notas, y son, ahí había hace un rato, no pude checar hoy, pero hace poco había más de 100.000 nombres de policías en 16.000 circunscripciones de Estados Unidos. Esto nos lleva, esto es el primer nivel, digamos, pero nos lleva a algo que es mucho más importante, y es la capacidad de organizarse sin organización. Esto es una imagen de los jóvenes de las escuelas secundarias de Los Ángeles en los movimientos de protesta contra una ley de migración que se iba a dar en Estados Unidos hace 3 años. Yo tenía imágenes de manifestaciones en Filipinas, de los días posteriores al M11, el 3-11, ¿cómo le dicen? 11M. Yo sabía que no lo tenía bien, del 11M. Entonces, hay un señor que se llama Clay Shirky que escribió un libro muy interesante que se llama, el título imposible, Here Comes Everybody, pero que es un trabajo muy interesante y que dice que nos podemos organizar sin organizaciones. ¿Por qué? Porque en un primer tiempo él parte de una ley económica que dice que hace falta empresas al lado de los mercados. En teoría, en la teoría de Adam Smith, no deberíamos tener empresas porque todo lo resuelve la mano mágica del mercado, pero de hecho sí necesitamos empresas. ¿Por qué? Para reducir los costos de transacción entre gente que se organiza para producir algo y gente que se organiza para venderlo. Entonces, las empresas existen debajo de los mercados para eso. Pero los precios, el derrumbe de los precios de comunicación abre un piso debajo de las empresas y que son grupos sueltos que pueden realizar cosas que no son posibles para una organización. Por ejemplo, la cobertura por Twitter de un evento, no hace falta que nadie decida nada. Hace falta encontrar la almohadilla que corresponde y después todo el mundo pone Irán elección, o puede poner, no sé qué ejemplo me darás aquí, por ejemplo, charla... Sí, feliz. Sí, yo vi que había muchos, sí, en fin, no tantos, pero bueno, algunos. Y lo interesante de esto es que la coordinación proviene de la gente, no cuesta nada, no importa si fracasa, no cuesta probar. Entonces se da una enorme creatividad y esto puede ser, según Clay Shirky, pero creo con toda razón, puede ser una amenaza para el status quo. Lo que me parece interesante también detrás de esto es que la gente adquiere, con esas redes de las cuales hemos hablado, con esas posibilidades de organización, adquiere prácticas y culturas nuevas en su quehacer diario y eso modifica sus expectativas, se informan, critican, vigilan y hasta se organizan de manera diferente. Y me encanta esa fórmula de John Seeley Brown, que dice que la modernidad era pienso, luego soy, y ahora participamos, luego somos. Una frase adicional que me parece interesante es un político le preguntó a Mark Zuckerberg, que es el fundador de Facebook, cómo se crea una comunidad, y el tipo contestó, uno no crea una comunidad, ya está ahí, uno los ayuda a hacer lo que quieren hacer, dándoles las herramientas de una organización elegante. Entonces, cuando desde el punto de vista de una empresa
yo vuelvo a algo que ya he tocado antes. Se quiere usar las redes sociales, no se crean redes sociales. Y yo he tenido discusiones con políticos infernales. Sí, voy a organizar una comunidad. No, señores, no se organiza. Se le da herramientas y eso es un poco lo interesante de lo que trajo Obama a ese tipo de reflexión. 3 elementos claves para Obama. Rápidamente, no tenía ninguna posibilidad. Se reunió con un grupo de jóvenes con experiencia, entre uno de ellos Chris Hughes, el fundador de Facebook, y tenía una experiencia de trabajo social muy grande, que era organizador de comunidades, lo que le daba un sentido de lo que podía hacer. Una de las herramientas de Obama más importantes, y no voy a leer todas esas cifras, pero ahí son algunas de las cifras que hay que conocer sobre lo que se podía encontrar en My Barack Obama, que fue la herramienta fundamental. Lo que es interesante es que las herramientas que daba era, por ejemplo, la capacidad de organizarse entre vecinos. Yo podía en Kansas, en un lugar donde no sabía quién estaba a favor de Obama, yo podía, gracias, yendo a Obama, a My Barack Obama, yo podía encontrar otra gente de ahí, proponer una reunión. Obama no tenía que hacer nada, ni su organización, y entonces yo podía organizarme, militar, registrar nuevos electores, y esto servía también para utilizar a toda la gente para vigilar los ataques de McCain o de sus partidarios y contestar de manera rápida, otra vez, no necesariamente con intervención de la organización de Obama. Dentro de My Barack Obama hay herramientas que son interesantes. Ustedes, esa foto de la señorita ahí es una foto que fue de las primeras, una imagen de YouTube, y una de las primeras videos que hizo mucho impacto a favor de Obama, pero no la produjo Obama, sino 2 tipos que estaban a favor de él y que pusieron una chava sensual, etcétera, y tuvo un extraordinario impacto. Y lo interesante es que no es un discurso controlado por el grupo de Obama, sino una cosa mucho más libre. Tuvo hasta 3 millones de amigos en Facebook antes de noviembre, los SMS ya saben. Una cosa, y eso van a ver después que le doy mucha importancia, es que las bases de datos, el equipo de Obama desarrolló bases de datos extremadamente sofisticadas. Una es Catalyst, que fue creada por un ex colaborador de Bill Clinton, tenía 280 millones de americanos en ficha, y básicamente llegan a una eficacia tal que pueden en una familia decir cómo dirigirse al papá, a la mamá, a la madre, al hijo y a la hija, porque son un poco diferentes, tienes elementos de información, y entonces pueden modular el discurso en función de la gente. Y lo de los SMS, cada vez que había una reunión pedían un SMS prometiendo que iban a anunciar el vicepresidente primero a quien había dado su dirección de su número de teléfono, y consiguieron 13 millones entre los dos, 13 millones de direcciones. Lo que es interesante, yo creo, después de los muchos análisis, es que esa forma de tener muchos datos, de dejar la libertad de toda la gente, es la noción de autenticidad. Y los políticos fracasan mucho en su uso de las redes sociales cuando se ve que no son auténticos. Ahora, para entender eso, siempre en la misma lógica, hace falta ver que hay un nuevo modelo de liderazgo. Había oboyobama.com, que era una cosa donde la gente decía lo que pensaba de lo que tenía que ser la campaña. Era un think tank en base a la sabiduría de las muchedumbres. Y a mí lo que me llamó la atención es que cada vez, yo fui, no todos los días, pero algunas veces durante la campaña,
Y siempre las 4 o 5 propuestas que tenían la delantera eran interesantes. Podías estar a favor o no, pero sí tenían sentido. Y era el principio de Digger. Yo pongo una idea y la gente vota para la idea y así surgen sugerencias para el equipo. Change.org, que fue otra de los sitios donde proponían lo que había que cambiar. Lo que es interesante, el ejemplo más interesante del cambio en el modelo de liderazgo, el grupo, entonces en My Barack Obama la gente podía constituir grupos. El grupo que tuvo el mayor grupo, es un grupo que dijo, estamos en contra de un cambio de posición de Obama sobre una ley que le daba más poderes al FBI. Y Obama dejó que el grupo se expresara, no tocó nada, leyó algunas cosas, escribió diciendo, señores, entiendo sus puntos, no estoy de acuerdo con ustedes, mantengo mi posición. Pero eso es un cambio totalmente radical con relación a la forma de proceder de los políticos. Entonces, de cierta manera, estamos pasando a una era de las tribus, redes sociales, en fin, las tribus son las primeras formas de organización, las tribus son las primeras formas de organización en red, y entonces, una de las fórmulas de uno de los analistas, Seth Godin, es decir, el liderazgo hoy es el arte de dar a la gente una plataforma para difundir ideas que funcionan. Y Obama supo conectar tribus y transformarlas en movimiento, que es lo más difícil. La contribución de Obama no es reunir mucho dinero, ya lo había hecho Dean, no es usar la web para difundir su mensaje, ya lo habían hecho antes, fue la capacidad de movilizar a la gente al día de las elecciones. De ahí, y eso, la relación entre la web y la capa analógica, por decirlo de cierta manera, es lo que el reto más grande, y lo vamos a ver en un minuto. Pero para terminar esa segunda parte, yo tengo una pregunta, les voy a dar la respuesta porque es bien complicada. ¿Qué tienen en común Google, Walmart y My Barack Obama? Entonces, eso no lo inventé yo, me hubiera gustado inventar esa pregunta. Lo inventó Tim O'Reilly en un blog. Y básicamente la idea es la siguiente. Google interpreta cada clic como un voto a favor de una respuesta que dio y lo toma en cuenta en tiempo real en sus algoritmos. Walmart interpreta cada compra de un objeto, de un producto, como un voto a favor de ese producto, y entonces empieza a alterar la organización de sus pedidos, de su producción y de su distribución. Y entonces, dentro de lo de My Barack Obama, una de las cosas más interesantes es el proyecto Houdini, muy poco conocido. El proyecto Houdini fue lo siguiente. En los estados claves, en las oficinas, en los lugares de voto claves, que no eran tantos, el equipo de Obama tenía gente con teléfono celular en las casillas. Y entonces, de la misma manera que no se sabe para quién vota la gente, se sabe quién vota. Entonces, cada vez que venía a votar a alguien, había alguien que decía, votó fulano de tal. Lo que hace que en la tarde, en el momento en el cual los activistas van a buscar en los barrios los simpatizantes potenciales para llevarlos a votar porque no lo han hecho, los viejos, los enfermos y los vagos, en fin, qué sé yo. Eso se hace, no sé si se hace mucho en España, pero en Estados Unidos se hace mucho. El problema tradicionalmente es que uno muchas veces va a tal manzana, pero no sabe quién ha votado o no. Entonces pierde tiempo. Con ese sistema redujeron en un 25% el universo de gente que había que ir a buscar, y entonces aumentaron la eficacia del sistema. Y esto depende de dos cosas de las cuales vamos a volver a hablar: una enorme enormes cantidades de datos en tiempo real.
yo no voy a hablar porque ya el tiempo pasa. Digamos que yo creo que lo de la campaña de Obama nos permite ver algunas cosas. Para mí la transformación de la política se da porque se transforman las campañas, pero también porque se transforma la forma de gobernar, gobierno electrónico, con fundamentalmente nociones como la de transparencia, la de eso salió mal. Transparencia y participación. Lo que es interesante es que Obama lo está poniendo en marcha y que después elementos de la sociedad civil y elementos de gobiernos locales y de los estados lo están desarrollando. Entonces, en la manera de hacer política y gobierno hoy, Jeff Jarvis, que algunos conocerán, que escribió el libro ¿Qué haría Google?, dice, Google entiende y hay que preguntarse siempre qué haría Google. Yo pienso que en términos de política hay que agregar qué haría Obama, y la clave de eso es la noción de control contra confianza. Jarvis dice, dele control a la gente y lo utilizaremos, no lo hagas y nos perderás. Y hay una relación invertida entre control y confianza. Eso es la clave. 3 ideas sencillas sobre el gobierno: abrir, orientar y el hecho que la política hoy no es local. Eso es el secreto de los viejos políticos. La política hoy es viral. Último elemento de reflexión sobre esto. De la misma manera que me parece fundamental mostrar el potencial de cambio, ya que esto es más o menos obvio y que es un potencial democratizante, es importante ahora empezar a ver cómo los poderosos usan las tecnologías de la información para mayor control. Hay un debate que tuvo lugar hace poco en The Prospect, que es una revista británica, que opone Clay Shirky, el que yo ya mencioné, y Evgeny Morozov, que dice que las dictaduras también pueden usar las herramientas de las TICs para controlar a la gente, para vigilarlos, y todo eso. Entonces, para mí, yo me permito agregarme a esos dos señores. El reprocho que les hago a los dos es que de cierta manera están discutiendo de la naturaleza de las tecnologías de la información. Yo no creo en la naturaleza de las tecnologías. Alguien dijo hace tiempo, las tecnologías no son ni buenas, ni malas, ni neutras. Yo creo que abren nuevos espacios de lucha y que eso es lo que tenemos que entender y que nos debe motivar. Voy a terminar esa parte con un pequeño cuento que ya he contado muchas veces, así que tal vez lo hayan escuchado, pero que me fascina, que lo cuenta Clay Shirky, de uno de sus amigos que está mirando la televisión con su hija de 4 años, y de repente la niña de 4 años se va atrás del televisor y el tipo dice, pues, ¿qué estás haciendo? Y la niña no contesta, ¿qué estás haciendo? No contesta, y al cabo de un tiempo la niña saca la cabeza detrás del televisor y dice, estoy buscando el ratón. Todo eso pasa por la noción de interactividad, de que podemos interactuar con la tecnología, y esto es lo que, digamos, de cierta manera está en el centro de muchos de los cambios. Ahora vamos a cambiar de forma de proceder, y cuando les digo que es experimental, van a ver que lo es. Yo voy a, en vez de mostrarle algo ya preparado, bueno, no quiere decir que no haya preparado nada tampoco, pero vamos a tratar de hacer un mapa mental de... yo soy un gran partidario del uso de los mapas mentales. Entonces, ¿se ve o no se ve? Vamos a primero, no te preocupes. Vamos a hacer juntos como ven, ya.
Y entonces ahora basta con... Ok, entonces la idea ahora es tratar de ver juntos una propuesta, y digo, hay que tomar riesgos en la vida, si no uno se aburre, una propuesta de sintetización de lo que es del mundo en el cual estamos entrando. Entonces, yo distingo dos cosas, 6 dimensiones del mundo red, y por otra parte, que vamos a poner por aquí, 5 fases. Si cometo errores en español, les pido perdón. No es mi lengua, mi idioma materno, y escribo a la vez que hablo, entonces es multiplicar las dificultades. Las 6 dimensiones del mundo red, la idea es la siguiente. Estoy tratando de reunir elementos que me parecen fundamentales, hemos visto algunos, del mundo de hoy. No, perdón, no era esto, eso es el inconveniente, pero así. Y web al cuadrado. La noción de web al cuadrado ha sido acuñada por la gente que acuñó con Tim O'Reilly y John Battelle, que son la gente que acuñaron la noción de Web 2.0, y para ellos la noción es que hay 2 capas en un solo mundo, de un solo mundo. Yo trato personalmente de ya no hablar de mundo virtual y de mundo real. Yo trato de hablar de la capa digital y de la capa analógica, y yo creo que vivimos en las dos capas, que son el universo en el cual estamos todo el tiempo. Lo que es interesante es que hay una noción, los objetos del mundo real tienen una sombra digital. Quiere decir, la identidad que tienen en Facebook, o el hecho que usen su tarjeta de crédito, o el RFID, que es la identificación de un objeto, que es una camiseta o un avión, que usan los militares de Estados Unidos. Entonces, todos los objetos y todas las gentes potencialmente tenemos huellas digitales en el ciberespacio, y a la vez en el ciberespacio se puede controlar, organizar la capa desde el ciberespacio, desde la capa real, mejor dicho, la capa virtual, la capa real. Entonces, el web al cuadrado, las dos capas se unen, y estamos entrando en un espacio bastante diferente de lo que había antes. Segunda dimensión, todo y todos conectados, es el hecho que la red, hay redes de la puesta en red de las máquinas, la puesta en red de las máquinas, quiere decir de los ordenadores, es la internet, yo quise cambiar máquinas y destruí todo. Entonces, la puesta en red de las máquinas es la internet, la puesta en red de los documentos es la web, y la puesta en red de la gente es son las redes sociales, Facebook, etcétera. Lo que es interesante en todo esto es que ahí lleva a un cambio de relaciones entre los individuos y los grupos. El tipo de grupo, ya cambio de la forma de organizarse, emergencia
del individualismo en red, quiere decir, ya nos vemos no necesariamente como perteneciendo a algo, sino como refiriéndonos a algo, como llevando nuestro espacio cultural y como conectado a otra gente. Después de esto, el tercer elemento, la tercera dimensión, es la noción de participación, es la definición, como saben, de la web 2.0. Tiene como consecuencia, lo más importante de la red lo ponemos en línea nosotros. Contenido generado por los usuarios. Y eso, lo que es interesante es que da lugar a propiedades emergentes, y esas propiedades emergentes son, ustedes ya la han oído mencionar, la sabiduría de las muchedumbres, que básicamente es una propiedad matemática que hace que cuando se recoge información de mucha gente se puede tener ustedes conocen, eso empezó en un mercado donde pusieron una vaca, la descuartizaron, preguntaron cuánto kilo iba a pesar, había 800 personas y preguntando la opinión de todo el mundo, pues se llegó a determinar el precio casi exacto de la cantidad de carne para vender, y es una cosa relativamente matemática. Pero a partir de esto hay otro tipo de emergencia, la inteligencia colectiva, y la inteligencia colectiva es cuando la gente trabaja junta y interactúa. Yo creo que el gran ejemplo es la Wikipedia. Wikipedia es otra cosa que sabiduría de las muchedumbres. La gente trabaja y produce algo que no estaba antes, y yo personalmente prefiero Alquimia de las multitudes porque me parece que en todo lo que producimos hay mucho plomo y algo de multitudes y algo de oro. Entonces, eso es otra propiedad emergente, otra propiedad que es muy importante. Después de esto, entonces, web al cuadrado, todo y todos conectados, participación. Después de esto hay el tsunami de datos. Ya lo he mencionado muchas veces. El tsunami de datos llega cuando se pasa de miles de millones de datos a miles de millones de datos. El ejemplo más, miles de millones de datos. El ejemplo no más conocido, pero más impactante, es como Google tiene máquinas de traducción prácticamente automáticas que no se constituyen con la intervención de ningún traductor, sino con todos los textos, millones de textos en inglés, millones de textos en árabe, por ejemplo, y después comparan y comparan y comparan. Y una de las cosas que me llama mucha atención es cómo llegan a corregir la ortografía. Pues gracias a nosotros. ¿Y cuál es el truco que hacen? Cada vez que ustedes y yo, que nosotros, ponemos, por ejemplo, muchedumbre, y entonces que ponemos muchedambre, por ejemplo, por un error de dedo, entonces corregimos y ponemos muchedumbre, y entonces vemos los resultados. Entonces nosotros ponemos el dato equivocado y el dato correcto. Google entiende esto y entonces crea en base a todas esas. ¿Cuántas veces al día cometen un error de ortografía en sus pedidos en Google? Pues yo no sé, pero algunas veces al día por lo menos. Entonces, multiplicado por todos los usuarios, llegan a tener un sistema de corrección de la ortografía que es muy grande. Vamos a poner traducción. Y una cosa muy interesante, y eso yo quisiera que se detengan un segundo. ¿Quién conoce Google Flu Trend? El Google Flu Trend es la noción siguiente.
Y les podría mostrar en la web, no, lo pueden ir a ver. Básicamente es la noción que cuando en un lugar la gente empieza a preguntar a Google qué pasa con la gripa, y cuando empieza a preguntar los síntomas, las medicinas, etcétera, quiere decir que va a haber epidemia de gripa. Y entonces ahí, ahí se puede ver imágenes, los datos, comparar los datos. Saben cuándo va a haber una epidemia de gripa 15 días antes de la Organización de la Salud en Estados Unidos. Quiere decir, la inmensidad de datos, tú lo tienes ahí, la inmensidad de datos en tiempo real permite anticipar el acontecimiento, y eso es un cambio que me parece a mí fundamental. No voy a desarrollar, pero ustedes conocen o han oído mejor que yo probablemente todas las tecnologías de data mining que permiten sacar tendencias de enormes cantidades de datos. Después de esto, yo pienso que hay que tomar la quinta dimensión, es una nueva matriz espacio-tiempo que yo llamo el nuevo cronotopo o el cronótopo dinámico, que no les voy a aburrir con de dónde viene, de la teoría literaria, pero básicamente hay movilidad, ubicuidad, nosotros nos movemos, ubicuidad de la tecnología, lo que hace que yo prefiero hablar de movicuidad, que me parece dar mejor, cuenta mejor de lo que estamos viendo, y el hecho que estamos siempre conectados. El always on de los gringos, que me conecta dos. Y entonces eso nos hace pasar a una situación de una relación con la información, con la participación, con las conexiones, que es diferente. Y el último punto, la sexta dimensión, es el tiempo real, que nos reveló cuya importancia nos reveló Twitter. Ya hemos visto con el proyecto Houdini, ya hemos visto que muchos datos en tiempo real crean una situación, una capacidad de intervenir que es muy grande. Yo creo que todo eso crea, pero se ve chiquito, vamos a zoom out. Lo que voy a hacer es, voy a hacer eso. Entonces, de cierta manera, todo esto da lugar a unas propiedades emergentes que son mayor inteligencia, mayor eficacia, ya lo hemos visto, y mayor capacidad de control, que es una de las dimensiones que tenemos que tomar en cuenta, pero que se podría aplicar a menos situaciones. Y ¿qué quiere decir? La ley entonces, si el ejemplo de la entropía, tengo una copa con vino o agua, la dejo caer y no tengo información suficiente para volver a componerla. Pero sí tengo un nanoaparato dentro de mí que dice, vas a tener una crisis cardíaca porque tus ritmos están cambiando. Entonces yo pongo el vaso, la copa sobre la mesa, yo me tomo una pastilla, descanso y no tengo el ataque al corazón. Entonces no dejo caer a mi copa. Entonces, de cierta manera, yo creo que sí estamos llegando con el tsunami de datos y con el tiempo real a poder, y con el ejemplo del flu trend de Google, a anticipar acontecimientos que van a pasar, estamos entrando en una situación que es muy grande. Y de ahí, y voy a terminar con eso, y les pido perdón por ser tan largo, pero bueno, me puse a trabajar, entonces, ahí.
básicamente yo creo que entonces esos son los elementos vamos a ponerlo más corto para que sea mejor. Hay 6 dimensiones del mundo red de hoy y ahí yo veo 5 fases de la historia de las tecnologías de la información, 5 etapas. Y lo que me interesa, y ahí es donde la idea es ver hasta dónde vamos. Lo que me parece, la primera etapa es una etapa tecnológica, donde básicamente el sector social afectado ha sido el sector de la informática, y es la aparición de ARPANET en el 68, la aparición de la web en el 89-90. Entonces, la revolución informática estaba tocando a las empresas de la informática. Después tuvimos los negocios que se apoderaron de lo que estaba pasando, y básicamente es con la aparición de Mosaic, las instituciones, los negocios utilizaron la web como una manera de difundir de manera clásica su contenido y sus actuaciones, y vimos la emergencia de las grandes empresas de la web. En un tercer tiempo, lo que pasó es que la gente empezó a usar las propiedades de la web, la web 2.0, y no sé si se acuerdan, yo me imagino que lo hubo en España, pero en Estados Unidos hubo una portada de Newsweek, una portada de Time que decían "You", que decir, lo que está pasando es ustedes. Entonces eso empezó con la web 2.0 a partir del 2004. Una de las cosas es que no es que aparezcan cosas radicalmente nuevas, pero cosas que estaban antes en la tecnología y en su uso toman otra dimensión. El hecho del read-write web, el hecho de poder leer y escribir en la web, existía desde el principio, pero toma toda su dimensión a partir del 2004 y de la web 2.0. La etapa que yo, por eso le dediqué alguna importancia, en la cual estamos, es la emergencia, la transformación de la vida política por las tecnologías de la información. Una de las cosas que no dije porque quería ir rápido, a pesar de eso me demoré mucho, es que al lado de la política, de la campaña, del gobierno, hay la organización de la sociedad civil, pero el conjunto de la vida social y de la organización social está siendo transformada, y lo que estamos viendo, y Tiscar lo mencionó al principio, es que el próximo cambio radical, creo yo, que se está acercando es la educación. Yo tendría 2 ejemplos para situar cómo va a cambiar. Wikipedia, que es una transformación de la autoridad, quién tiene la autoridad en materia de conocimiento, y el OLPC, One Laptop Per Child, que lo que me parece interesante en el OLPC no es solamente el hecho que el objetivo es dar una computadora a cada niño, un ordenador a cada niño, sino el hecho que hay una organización, el Mesh Network, que permite a los chavos organizarse independientemente del conocimiento a veces no suficiente del profesor. Entonces, lo que quiero decir con esto es que sí, después de la tecnología, después de los negocios, después de la gente, después de la política, después de la educación, todos esos sectores se van transformando, entonces ya todo cambia. Ya cambia el motor económico, ya cambia nuestra forma de vivir, ya cambia la organización social y ya cambia la forma de formarnos para enfrentar a todo esto. Entonces, si tomamos todo eso, las dimensiones de este lado y las fases de este lado, yo creo que sí estamos entrando en algo, pero ahí sí soy cuidadoso, no voy a tratar de definirlo, pero si tienen ideas son bienvenidos para que las discutiéramos, estoy abierto a discusión. Si tuviéramos más tiempo tendríamos que poner algunos enlaces para mostrar la complejidad, y no lo voy a hacer, pero les voy a mostrar algo que yo había hecho.
Eso es lo que yo hice para preparar esta parte de la conferencia. Es lo mismo que les acabo de escribir delante de ustedes, pero con algunos enlaces, pero se vuelve demasiado complicado. ¿Cómo lo ven? Adelante. Y gracias por su paciencia y perdón por la demora. Muchas gracias, Francis. Todo muy sugerente y las dos partes con la última, con este ejercicio de escritura en directo, de un poco ir organizando el pensamiento en un esquema visual que creo que también nos ha aportado muchas ideas. Pasamos a debate y bueno, damos la palabra para tener un diálogo. Espera, tenemos micro. Sí, muchas gracias por la estimulante conferencia. Yo quería referirme a la primera parte en la que ha manejado el concepto de red y quería hacer dos menciones. En primer lugar, tengo la impresión de que ha identificado permanentemente el concepto de red con un tipo muy particular de red, que es el de redes horizontales, pero basta con analizar muchas redes para darse cuenta de que no necesariamente han de ser horizontales. De hecho, muchas redes que podamos analizar son tremendamente jerárquicas. Un ejemplo paradigmático es la red decimonónica del ferrocarril. En España es altamente centralizada, por ejemplo. Entonces, este es un primer problema que se plantea. Y en segundo lugar... ¿Puedo contestar primero a esto? Sí. Tienes toda la razón. Lo que yo traté de hacer es demostrar lo que es más nuevo. Tienes toda la razón y un estudio más completo implica reconocer esto. En una de las imágenes que yo mostré había varios tipos de red. Había algunas que eran en cadena, que es el tipo que da lugar a organizaciones jerárquicas. Pero digamos, lo que me parece interesante es ver lo que la comunicación horizontal cambia en organizaciones, en las formas de organización en red. Pero habría que hacerlo para ser más completo, como tú dices. Y bueno, la segunda cuestión está muy relacionada con esta, ¿no? Y tiene que ver también con el uso que hacemos nosotros, o que la manera como el concepto de red se moviliza en muchos discursos, ¿no? Mundo red, sociedad red, redes sociales. Y tiene que ver con qué es lo que oculta el uso de este tipo de conceptos, o de otra manera cómo es instrumentalizado en muchas ocasiones. Y aquí quiero concretar en un caso muy particular, por ejemplo, la blogosfera, ¿no? Es un ejemplo que en ocasiones se ha propuesto como paradigmático de una red horizontal. Lo más interesante es cómo las representaciones de la blogosfera en forma de red son instrumentalizadas en muchas ocasiones para establecer una jerarquía muy clara dentro de la blogosfera. ¿Por qué? Porque es precisamente la representación de la blogosfera como una red lo que te permite identificar nodos fundamentales que movilizan esa posición para establecer contactos con instituciones ya establecidas y con los poderes establecidos. Entonces entiendo que es un concepto muy sugerente y que nos permite ilustrar o nos permite entender muchos de los aspectos que se producen actualmente en nuestras sociedades, pero también creo que hay otros muchos aspectos que nos pasan desapercibidos o son ocultados por el uso de este concepto. Me da mucho gusto que hables de la blogosfera, porque yo nunca hablo de la blogosfera, yo hablo de blogalaxia. Y me parece grave hablar de blogosfera por todas las razones que tú dices. Y además, sabemos en la teoría de las redes, obviamente has leído a Barabasi, en el cual explica en su libro Link, que se ha traducido aquí, explica que en las redes no necesariamente son democráticas, sino que los ricos se vuelven más ricos. ¿Por qué por qué todos van a Facebook? Porque Facebook, todo el mundo está en Facebook. Entonces, yo creo que ahí, a la vez que se ve los cambios
La dimensión horizontal no tenía esa eficacia antes. Eso es lo que yo quise mostrar. Una vez que se ha mostrado eso, lo mismo que dije en la primera parte de la respuesta a la primera parte de tu pregunta, hay que tener un segundo análisis mucho más crítico y para mostrar uno que fundamentalmente para mí lo más interesante hoy es la noción, la discusión lanzada por Morozov cuando dice que las dictaduras pueden usar las redes. Es decir, hay una cuestión a nivel de la ciencia de redes y hay una discusión en las redes del mundo real, en el hecho que las dictaduras pueden usar la tecnología de la información y usar las redes para luchar contra los movimientos democráticos. Lo que estás diciendo en el fondo es que hay un peligro utopista en la forma de ver las redes. Yo creo que lo hay, por eso yo pienso que no hay que hablar de naturaleza o democrática o democratizante o dictatorial o de control de la tecnología de la información, pero de un espacio de lucha. Yo creo que todavía, y eso es el pecado mío probablemente, yo creo que todavía como hay muy poca gente que ve la importancia de la comunicación horizontal, es lo que hay que subrayar, pero tal vez me equivoqué, que ya hay que estar en la segunda etapa y decir, señores, hay muchos peligros y muchos problemas con esto. Es como un momento de transición. Hola, gracias. Y quería preguntar sobre eso que está comentando de esa tensión que se reproduce en los espacios digitales entre los débiles y los poderosos, que cada vez las manejan mejor. ¿Cómo ve usted el futuro más cercano en términos de regulación de esa tensión? Si vamos hacia una mayor protección o desprotección de los usuarios y no sé si es posible algo como una carta de derechos universales de los usuarios de Internet o hacia dónde va ese tema. Yo no creo en ninguna cosa general, protección general, etcétera. Yo lo veo como un espacio de lucha y es muy diferente. En primer lugar, yo pienso que no se puede investigar lo suficientemente hoy lo que es amenazas contra la privacidad, lo que es, porque por ejemplo el último caso muy grave fue la forma en la cual, Google puso abrió su sistema de red social Buzz, revelando sin preguntar a nadie las conexiones principales que cada uno teníamos. Básicamente los informáticos, los ingenieros de Google, de Facebook, etcétera, dieron por sentado de que privacy, get over it. Quiere decir, ya olvídense de la privacidad, no existe. Y lo dicen en base a un hecho concreto importante. Cada cosa que hacemos en línea deja una huella. Entonces ellos manejan esas huellas, pero yo creo que es un espacio de lucha donde hay que crear movimientos de protesta. Para mí todas esas cuestiones tienen que dejar de discutirse en una sala como esta. Tiene que discutirse en las reuniones electorales con sus diputados, con sus alcaldes, en fin, todo lo que va relacionado con esas cosas. Nadie nos va a dar algo de protección de los usuarios tienen que luchar. Lo que es lindo, o lo que es interesante, o lo que me da optimismo, es que los usuarios tienen herramientas para luchar, de ahí el interés de toda la primera parte. Pero yo creo que para mí esas luchas son parte de las luchas políticas esenciales de hoy. Entonces, no es una respuesta directa, pero es mi posición sobre esta cuestión. Hola. Sí, hola. Hablando de luchas, Google se retira, parece, por fin de China. Es una especie de escenografía extraña lo que ha pasado entre Google y el gobierno chino, que yo veo complicada de entender, pero que me parece que es bastante importante, ¿no? ¿Cómo lees ahí los movimientos que han tenido tanto Google como el gobierno chino? Mira, yo tengo una posición particular al respecto. A mí me parece que estamos entrando en una nueva era de la vida política en la cual yo escribí una columna, por casualidad, que salió en El País hace como unos 15 días, ya no en Ciberpaís, sino en las páginas de opiniones,
donde yo decía, estamos entrando en la era de Google gran potencia, donde hay una empresa privada que acepta enfrentar un Estado-nación, y no cualquier Estado-nación, señores, el Estado-nación, uno de los más poderosos, a pesar de los riesgos que tiene en términos de mercados. Entonces, yo creo que en esto, mucha gente dudaba que Google se iba a retractar, pero al levantar el tono públicamente frente a China, se obligaba o a ridiculizarse o a subir de tono y a decir algo hago. Lo que pasa, y Google, entonces, por mí, lo que hemos visto ayer es la confirmación de esa evolución hacia Google, gran potencia privada. En esa lucha de grandes potencias, como un juego de póker, tenía que mostrar sus fichas. Hay dos elementos que me parecen muy importantes, que son elementos de potencia, no elementos de mercado. Uno, Google es una de las pocas instituciones que puede burlar, si quiere, no digo que quiera, que puede burlar, si quiere, el cerco de la censura china, porque los estudios más sofisticados sobre formas de burlar la censura, tienes que tener la capacidad de cambiar de IP muy rápidamente y el ancho de banda suficiente para poder manejar todo eso. Yo no soy especialista de esas cosas, yo lo leí en un estudio de Ethan Zuckerman, que es el tipo que creó Global Voices Online, donde se encuentran todos los blogs del mundo entero. Entonces, Google tiene un arma en la mano, no tiene por qué utilizarla, pero que puede ser una amenaza real para China si se anima a usarla. Y en segundo lugar, lo que me parece muy importante es que yo siento, y ustedes lo sentirán igual que yo si se interesan en esas cosas, que estamos viendo un auge de los movimientos de protesta en los gobiernos, en las empresas privadas, contra las prácticas del gobierno chino, por competencia desleal o injusta perdón. Y entonces yo creo que está capitalizando sobre esto, y si la empresa más dinámica del momento toma la cabeza de un movimiento que puede ganar terreno de oposición a algunas cosas que hace China, también China tiene que pensarlo. O sea, yo no estoy diciendo que va a pasar mañana, y no lo sé. Yo pensaba que esto iba a pasar, después de eso no lo sé, pero no es una cuestión nada más de perder mercado, es una guerra de potencias con herramientas de potencias, y sacaron los cañones. Y hace pensar en algo que ya se produjo, que es la Compañía de Indias, que era una empresa privada que se enfrentaba a poderes bastante significativos de la época. Hola, muchas gracias por la espléndida conferencia, y me queda con ganas de un poquito más. Y quería invitarle a relacionar lo que ha dicho de Clay Shirky y las cosas que viene diciendo Eleanor Ostrom, ¿no? a partir de sus estudios sobre las formas de autoorganización en el mundo, ¿no? Entonces, la impresión que yo saco escuchándole es que esto de que organizarse es fácil, de que organizarse es barato, y que está al alcance de cualquiera. En cambio, leyendo a Ostrom, lo que nos enseña, y no deja de insistir constantemente, es que las formas de autoorganización funcionan, son muy plurales, hay muchísimas por el mundo, pero para que sobrevivan es muy importante que organice muy bien la economía de la reputación, es muy importante que organice muy bien los sistemas de retribución y que sean justos y que la gente los perciba como justos. Es muy importante que haya métricas que permitan poner en valor lo que tienen en común para que puedan defenderlos respecto a sí mismos y respecto del entorno en el que se desarrollan esas formas de autoorganización. De forma que Ostrom está todo el rato hablando de que organizarse
de que es muy plural las formas de organizarse que hay por el mundo, pero que también solo triunfan aquellas que logran dotarse de herramientas verdaderamente sofisticadas, yo diría, aunque sean muy populares. Entonces, no sé si la pregunta que le hago, más que una pregunta, es una reflexión para que usted la amplíe si le parece pertinente. Y luego una pequeña cosita. Usted todo el tiempo se refirió a muchedumbres, cuando en España estamos acostumbrados a hablar de multitudes. Los libros de Negri y las cosas de Deleuze se tradujeron como multitudes. Y aquí la palabra muchedumbres es un poco como peyorativa. No sé si usted hizo esa elección a propósito o es un problema de traducción, en fin, no sé si quiere hacer algún comentario al respecto. Sí, vamos a empezar por el final. Tenemos las mismas lecturas y en mi elección es Alquimia de las Multitudes, y en mi libro, Giscard lo puede decir, hay una referencia a Negri como referencia en la elección de multitudes. Pero The Wisdom of Crowds, yo pienso que crowds tiene una ambigüedad y yo prefiero para la traducción de Wisdom of Crowds usar la palabra muchedumbre con su connotación no necesariamente positiva. De la misma manera que smart mobs tiene una connotación negativa, y yo creo que si mi tendencia era de muchos de la gente que yo quiero es de ser demasiado optimista, hay que ser cuidadoso de vez en cuando en el uso de las palabras. Cuanto a Ostrom, hace tiempo que no lo he leído, por lo tanto, yo creo que era el tipo más inteligente y más serio sobre las críticas de las dos leyes que yo mencioné, la ley de Metcalfe y la ley de Reed, que muestra que no son leyes y que tienen mucho espacio para la discusión. Sin embargo, yo pienso que de la misma manera que mi reproche a Morozov y a Shorty es ubicar la discusión sobre la naturaleza de las tecnologías de cierta manera, tal vez no estarían de acuerdo, pero así empezaría yo la discusión con ellos. Yo pienso que el gran defecto es tratar de ver las redes como si fuesen instituciones. Es un gran peligro. La misión de la institución es sobrevivir, es durar. Para mí, la característica de las redes es objetivo limitado para tiempo limitado. Por lo tanto, que una red muera me vale un pepino. Quiere decir, si ha logrado su objetivo. Entonces, y hay un problema no resuelto, muy complicado, no tengo idea de cómo resolverlo, es cómo algunas veces las redes se pueden transformar en organizaciones. Pero una red no tiene como función necesariamente transformarse en una institución, y yo creo que no tenemos que achacar a las redes, a todas, bueno, a algunas de ellas, el hecho de que no se transformen en instituciones. Por lo tanto, lo que aporta Ostrom, y no he leído lo más reciente, me parece, a través de lo que acaba de decir, potencialmente muy cierto, pero no es el enfoque que me parece lo más interesante. Cuando hablamos del área de educación, como la última fase que tú has propuesto acá, en educación casi siempre estamos hablando de generar conocimientos, habilidades y conductas. Y en ese sentido, dentro de las 5 fases planteadas, ¿cuál es el desafío que la educación desde ese punto de vista va a enfrentar en el desarrollo de programas virtuales, el desarrollo de lo que son conductas y actitudes en el individuo? Porque desde el punto de vista de que tiene utilidad en los negocios, implica que probablemente sí es capaz de generar conductas en los individuos. Y ya no digamos si se ha utilizado en la gente que tiene cierta capacidad de socialización, o en la política, que obviamente eso significa de que hay cierto estímulo y respuesta en cuanto al mensaje que se envía. Digo este punto por una situación, o sea, en la crisis económica actual, una de las cosas que se habla es de que, si bien es cierto, tal vez no sea un problema de conocimiento, tiene que ver mucho con un problema de ética.
y eso tiene que ver mucho con un problema de conducta del individuo hacia la sociedad. Entonces, el punto es, o sea, ¿cómo puede a nivel de la educación superarse ese problema que se va a enfrentar con respecto a virtualizar la educación? Obviamente es el campo del cual que no quise desarrollar, y no lo quise desarrollar porque yo creo que todavía no se ha visto todo lo que va a pasar en el campo de la educación. O sea, yo puedo tener alguna idea, y tengo, y lo hemos discutido varias veces en nuestro grupo de trabajo con TISCAR, sobre los retos, pero no tengo respuesta porque todavía hay que ver lo que vaya a pasar, cómo va a transformar el proceso educativo. Los retos es que los profesores, y hay muchos y podríamos hablar mucho tiempo y todo el mundo los conoce, básicamente no podemos pensar que un profesor sabe hoy lo que está pasando, que el tiempo que conozca su saber y que lo transmita, ya está transmitiendo algo parcialmente o en algunas ramas caducas. Un conocimiento caduco, porque las cosas cambian muy rápido, entonces hay una dificultad sobre lo que podemos formar la forma de formar a partir de la educación ex cátedra. Entonces yo creo que están en cuestión las universidades, que no son un espacio hecho para transmitir un conocimiento que se mueve, flujos de conocimiento, la función y la relación del profesor con el estudiante, y yo creo que también está en cuestión nuestra concepción de la educación. Yo cuando me fui a la universidad me dijeron, ya tienes para toda tu vida. Pues yo tuve que aprender todas esas cosas de las cuales no tenía ni idea. Pero yo tengo, por ejemplo, una sobrina que quiere escribir, quiere ser escritora. Entonces quiere aprender a escribir. Y yo le dije, tiene 23 años. Y un día me cayó en el 20 en una conversación, le dije, ¿pero te imaginas el mundo dentro de 30 años? Es decir, dentro de 30 años tendrás 53 años, estarás en una posición de influencia, de poder, de responsabilidad, qué sé yo, pero ¿cuál será la importancia del texto escrito dentro de lo que es la expresión dentro de 30 años? El resultado está aplicando para una escuela de cine, lo cual todavía no es lo suficiente, pero lo que quiero decir es que tenemos que pensar nuestra responsabilidad individual y la responsabilidad de las instituciones en ese proceso del conocimiento que cambia de una manera tan radical. Más de eso, y podemos hablar durante horas de esto, más de esto yo no puedo decir. Lo que yo quise decir, y tal vez no fue muy claro, es que las 4 primeras etapas ya hemos visto más o menos de qué se trata. Y la quinta, lo único que estoy diciendo es que la que está dándose. Entonces, y lo que me pareció importante mencionarla, porque una vez que se haya dado la revolución en la educación, entonces todas las dimensiones económicas, individuales, sociales y de formación habrán sido tocadas, entonces estaremos en otro planeta, pero no sé cuál es. Yo terminé sin decir de qué se trataba, Pero me parece un reto interesante mirar las cosas de esa manera. Eso es mi propuesta. Tenemos una última pregunta, creo que por allí, ¿no? Cogemos una última pregunta y cerramos, ¿o sí? Mi pregunta quizás es un poco más específica. Espera, que lo estamos grabando. No tienes derecho de hablar sin micrófono. No. Mi pregunta es quizás un poco más específica y lo que me gustaría es, tal vez si puede ampliar un poco al respecto. Es cuando usted habla de que estar en redes actualmente implica de cierta forma renunciar a cierto control y pasar al control quizás que de la red. Y no sé si es el control de la red, pero básicamente mi cuestionamiento es que es un poco quizás ambiguo, porque perder cierto control para pasar a cierta red, pero por detrás siempre hay un control, que quizás puede ser un Google, quizás puede ser, no sé, alguna otra organización mayor o algo detrás en lo que siempre se basa ese control.
Yo creo que tenés razón, es uno de los puntos donde hay ambigüedades y no he sido lo suficientemente claro. Yo me refiero o trato de referirme a varias cosas. En primer lugar, hay algo claro, y yo creo haberlo mencionado de manera no desarrollada, pero clara, en el proceso político, en el uso de las redes sociales, y eso se aplica a las empresas, leo y creo yo. Mientras más control hay, menos confianza hay, por lo tanto, no puedes meterte en las redes sociales con la idea que las vas a controlar. Eso es la enseñanza de Google, la enseñanza de Zuckerberg, la enseñanza de Jeff Jarvis. Hay toda una serie de referencias muy fáciles de mostrar y de hacer el mapa. Entonces, al pasar de la organización jerárquica a una organización en red, o para lo que subrayaba nuestro amigo, para pasar a formas de organizaciones mixtas, donde tú tienes mezcla de organización jerárquica y de organización en red, tú tienes de cierta manera que renunciar a cierto control desde arriba para que funcione. Eso sí lo he dicho y yo creo que es bastante fácil de decir. La otra cosa, entonces hay dos otros puntos. El control en el web al cuadrado, el web squared, yo pienso que el hecho que las cosas del mundo de la capa analógica dejen una huella en el mundo, en la capa virtual, permite desde la capa virtual organizar y, por lo tanto, a cierto punto, controlar la capa real. Eso no lo he estudiado. La teoría sobre Web Squared fue formulada en noviembre del año pasado. Yo no digo que no haya nada, no he leído, es un problema fresco y sí no es lo mismo que lo otro. Y el tercer lugar que me parece muy importante, que es diferente, es el enfoque, es toda la discusión. Todo nació del uso de Twitter por los manifestantes iraníes contra el gobierno iraní. Entonces, Clay Shirky dice, pues el hecho de usar Twitter hace que los fence sitters, los que se quedan en la ¿cómo se llama? La barrera. En la barrera, pero en el andar, en la calle. Yo me acuerdo de las manifestaciones cuando dicen los que se quedan ahí tienen que venir adentro, eso lo vi en la acera y todo eso. Entonces, el hecho de que Twitter permita mostrar que hay mucha gente que participa hace que el movimiento puede crecer. Pero lo que no se ha demostrado es que se podía utilizar a Twitter para organizarse, es decir, para darse a conocer, sí, para organizarse, quién sabe, yo no creo. Y lo que dice Morozov es que dejen de ver las tecnologías de la información como algo que va a resolver los problemas de la democracia, porque los usan los poderosos. Y entonces, hay un libro cuyo título se me olvidó, pero que tiene unos 7 o 8 años, que estudia los distintos países donde hay censura. Y yo creo que el caso de Irán y de China, que son los dos más conocidos y más importantes hoy, muestran una cosa que hay que tomar en cuenta cuando se acepta, y hay que aceptar la capacidad de control por parte de las autoridades, y es la siguiente: para que una dictadura pueda usar las tecnologías de la información como elemento de control, tiene que meterse de lleno en las tecnologías de la información. Es decir, tú no puedes controlar la red si no te metes en la red y usas la tecnología. Y da la casualidad, que no es casualidad, que la calidad de los ingenieros, el número y la calidad de los ingenieros chinos y de los ingenieros iraníes es extremadamente elevada. Por lo tanto, bueno, ahí entramos en discusiones muy puntiagudas sobre cómo funciona eso. Pero sí hay una capacidad de control, de vigilancia, de todas esas cosas que tenemos que integrar en el análisis. Yo repito lo que yo dije en algún momento. Yo siento personalmente que la dificultad del momento cuando se habla de esas cosas es que todavía hay que mostrar
el potencial nuevo, pero que ya hay que tomar en cuenta los riesgos de la sociedad a la cual estamos entrando. Y como periodista, para mí es el mayor reto, la mayor dificultad hoy es esta. Muchísimas gracias. Por una pregunta más. Claro. Pero después ya vieron que yo tengo una cena. Yo veo un cambio en la tecnología tan fuerte que puede convertirse en una situación adictiva a la sociedad, sobre todo cuando ya te mueves en a lo mejor un tema de educación donde viste un beneficio, cuando entraste a un negocio y también viste un beneficio. ¿Qué cambios tú observas ya en la cuestión de psicología de masas al ser esto una situación adictiva y que poco a poco va a ir siendo cada vez más fuerte, sobre todo porque es algo que en realidad va generacional y es una situación que lo vemos en un futuro a corto plazo? Primero lo generacional, es decir, hay que relativizar lo generacional, no solo los jóvenes. Yo reconozco que se sienten a su ancha de una manera que admiro y envidio, pero no solamente los jóvenes se pueden meter en las tecnologías de la información y de cierta manera en esta sala, en esta escuela, hay mucha gente que no tiene 15 años y que se meta en esto. Pero en fin, no era eso el centro. Lo de los nativos digitales me parece algo que hay que relativizar. Lo de la adicción, no niego que pueda haber dimensión de adicción, pero yo no creo que eso sea lo más importante. Lo más importante es que llega y que está ahí y que lo vamos a tener que utilizar todos. Que dentro de esto haya gente adicta, no lo niego, pero también hay gente totalmente reacia y que no quiere reconocerlo. Yo creo que estamos viviendo un extraordinario momento de contrarreforma en contra del uso de las tecnologías de la información, donde si yo tomo el campo que mejor conozco, que es el del periodismo, te puedo decir que la gente, adentro de la mayoría de los grandes periódicos, y conozco algunos, tú tuviste primero un desprecio para las tecnologías. Yo lo puedo contar porque hace 15 años que yo escribo sobre esto. Entonces, primero me decían, estás loco, eso nunca va a pasar. Después dijeron, bueno, en el 97, 98, 99, 2000, algo está pasando. Con la crisis del 2002 dijeron, teníamos razón, se echaron para atrás. Después aparece el Web 2.0, la penetración se extiende, la gente dice, bueno, tenemos que ir. Y ahora, ahora están dando, es otra forma, se están dando cuenta de que están perdiendo poder, de que el periodista clásico tiene que aprender otras herramientas, otra relación con sus lectores, que ya no, lo importante no es un producto, sino un flujo. Y entonces tú ves una imagen muy clara, es que se está tratando de integrar las redacciones web a las redacciones clásicas. ¿Pero qué quiere decir eso? Que manda el responsable de la sección tradicional en la mayoría de los casos. Por lo tanto, se deja de innovar como se hacía cuando había independencia de la redacción web. Entonces, y eso lo podríamos ver en algunos campos de la política, en varios campos. Para mí el momento es más de contrarreforma frente a algo que está expandiéndose que un momento donde la adicción es el problema. Sin embargo, para ser honesto, yo creo que, y es una de las dificultades, tenemos que pensar las dos cosas a la vez. Tenemos que preocuparnos por la contrarreforma que no quiere que se den los cambios sociales que se pueden derivar, pero no automáticamente, de la penetración de las tecnologías de la información, y los riesgos que van con las tecnologías de la información. Uno que mencionas es la adicción, otra es el control, otro es, en fin, todo, la privacidad, toda una serie de cosas. Pensar las dos cosas a la vez, para mí es la gran dificultad, pero yo creo que lo tenemos que aprender a hacer. Muchísimas gracias por su paciencia. Bueno, gracias.